Eran los guerreros germánicos simples hordas salvajes, movidas por el mero instinto de saquear y destruir. O se escondía tras su aparente ferocidad una estructura social y militar más compleja, una forma de organización que les permitió resistir y finalmente transformar el mundo romano? La imagen que persiste en el imaginario popular, alimentada por fuentes romanas sesgadas y adaptaciones modernas, nos presenta a hombres toscos, desorganizados y carentes de estrategia. Sin embargo, esta visión simplificada, aunque atractiva, dista mucho de la realidad. La persistente imagen de los guerreros germánicos como meros bárbaros desorganizados y carentes de sofisticación militar es un grave error. Esta representación, propagada a lo largo de los siglos, tiende a ignorar o minimizar la existencia de una estructura social intrincada que sustentaba su forma de vida, crucialmente, su forma de combatir. La idea de que eran simplemente masas furiosas lanzándose al choque sin orden ni concierto es una simplificación peligrosa que impide comprender su verdadera capacidad y su papel en la historia de Europa. Se pasa por alto la capacidad de adaptación, la organización tribal y las tácticas que, aunque diferentes a las romanas, resultaron efectivas contra uno de los imperios más poderosos que el mundo haya conocido. Desmitificar la figura del bárbaro germánico implica una revisión profunda de las fuentes y una comprensión matizada de su contexto histórico. Es cierto que sus costumbres diferían notablemente de las romanas, y que sus métodos de guerra eran, en muchos aspectos, menos formalizados. Sin embargo, la ausencia de un ejército permanente y profesional, como el romano, no implica una falta de organización. Las tribus germánicas se estructuraban socialmente en torno a clanes y familias, con un fuerte sentido de la lealtad y el honor. La guerra, lejos de ser un acto aleatorio de violencia, era una parte integral de su cultura, una forma de demostrar valentía, adquirir prestigio y asegurar recursos. El liderazgo, vital en tiempos de guerra, generalmente recaía en individuos que habían probado su valía en el campo de batalla. Estos líderes, a menudo elegidos por su carisma y habilidad militar, guiaban a sus guerreros, organizándolos en bandas de guerra o comitatus. Estas bandas, formadas por guerreros leales y comprometidos, juraban lealtad a su líder y lo seguían en la batalla a cambio de protección y recompensas. Esta estructura, aunque informal, fomentaba una gran cohesión y disciplina en el campo de batalla. Además, es crucial reconocer que las tácticas germánicas se adaptaron constantemente a las amenazas que enfrentaban. Inicialmente, su forma de combatir se basaba en cargas rápidas e intensas, buscando romper las líneas enemigas mediante la fuerza bruta. Sin embargo, a medida que interactuaban con el mundo romano, aprendieron y adoptaron nuevas estrategias, como el uso de emboscadas, la exploración del terreno y la explotación de las debilidades del enemigo. Su conocimiento del terreno, particularmente en los densos bosques y pantanos de Germania, les daba una ventaja significativa sobre las legiones romanas, acostumbradas a luchar en campos abiertos. La arqueología también ha revelado información valiosa sobre la sofisticación de su armamento y equipamiento. Si bien no poseían la tecnología avanzada de los romanos, las espadas, lanzas y escudos que utilizaban eran de alta calidad y demostraban un considerable conocimiento de la metalurgia. El cuidado y mantenimiento de estas armas eran una parte importante de la vida de un guerrero, y se consideraban símbolos de estatus y poder. Finalmente, la idea de que los germánicos eran culturalmente inferiores a los romanos es un juicio de valor basado en una perspectiva etnocéntrica. Si bien su cultura material era diferente, poseían una rica tradición oral, una compleja mitología y un profundo sentido de la justicia. Su capacidad de resistencia, su adaptabilidad y su organización social, aunque distintas a las romanas, fueron factores cruciales en su éxito y en su eventual transformación del mapa político y cultural de Europa. En el corazón de la antigua Europa, más allá de las fronteras del mundo conocido y civilizado de Roma, florecían culturas guerreras cuya ferocidad y misterio intrigaban y aterrorizaban por igual. ¿Cómo surgieron las tribus germánicas y qué las diferenciaba tan profundamente de otras civilizaciones que se autoproclamaban superiores? Para comprender su impacto en la historia, debemos adentrarnos en sus orígenes, sus costumbres y su intrincada red social, un mosaico complejo forjado en la fragua de la supervivencia y la constante amenaza. El origen preciso de las tribus germánicas se pierde en las brumas de la prehistoria, pero la evidencia lingüística y arqueológica apunta a una evolución gradual a partir de culturas protoindoeuropeas que se asentaron en el norte de Europa durante la Edad de Bronce. Estas primeras poblaciones,
posiblemente descendientes de la cultura de la cerámica cordada, experimentaron un proceso de diferenciación cultural y lingüística que culminó en el surgimiento de las lenguas germánicas comunes alrededor del siglo II a.C. Las primeras referencias históricas sólidas provienen de exploradores y escritores griegos y romanos, quienes describieron a estos pueblos como bárbaros, una etiqueta cargada de connotaciones negativas que reflejaba su alteridad cultural y su percibida falta de sofisticación. Sin embargo, reducir a los germánicos a meros bárbaros es simplificar en exceso una realidad mucho más rica y compleja. Si bien carecían de las grandiosas urbes y la sofisticada administración centralizada de Roma, poseían una cultura distintiva, arraigada en la tierra, la tradición oral y un profundo respeto por el valor guerrero. Su sociedad se caracterizaba por una estructura tribal y una organización descentralizada. No existía un estado germánico unificado, sino una miríada de tribus independientes, cada una con sus propias costumbres, leyes y líderes, a menudo en conflicto entre sí. Entre las tribus más prominentes se encontraban los suevos, los marcomanos, los queruscos, los godos, los vándalos y los francos, nombres que resonarían con fuerza en los anales de la historia europea. La vida cotidiana de los germánicos estaba íntimamente ligada a la agricultura, la ganadería y la caza. Habitaban en asentamientos rurales dispersos, compuestos por casas de madera y paja, rodeadas de campos cultivados y pastizales. La tierra era un bien valioso y la posesión de ganado confería estatus social. Pero más allá de la subsistencia, la guerra y la defensa ocupaban un lugar central en su existencia. La habilidad en el manejo de las armas era altamente valorada y los jóvenes eran entrenados desde temprana edad para convertirse en guerreros competentes. El combate no era solo una forma de obtener recursos o defender el territorio, sino también una forma de demostrar valentía, honor y lealtad a su tribu y a su líder. La ausencia de un estado centralizado y de ciudades comparable a las de Roma no solo influyó en su economía y sociedad, sino que también moldeó fundamentalmente su estructura militar. A diferencia de las legiones romanas, altamente organizadas y disciplinadas, los ejércitos germánicos no contaban con una cadena de mando unificada ni con un sistema de logística sofisticado. En lugar de depender de una burocracia estatal y de una disciplina férrea, su sociedad tribal y descentralizada los llevó a organizarse en redes de alianzas basadas en relaciones personales y familiares. Los guerreros se agrupaban en torno a jefes locales, líderes carismáticos que demostraban su valía en la batalla y ganaban el respeto de sus seguidores a través de la generosidad y el coraje. Estas bandas guerreras, conocidas como comitatus, eran el núcleo de la fuerza militar germánica. Los miembros del comitatus juraban lealtad a su líder, prometiendo luchar a su lado hasta la muerte. A cambio, recibían protección, provisiones y una parte del botín obtenido en las campañas. Este sistema fomentaba un fuerte vínculo de camaradería y un sentido de pertenencia que impulsaban a los guerreros a luchar con una ferocidad implacable. Además del comitatus, la guerra germánica dependía en gran medida de la participación de hombres libres, campesinos que tomaban las armas cuando la tribu lo requería. Si bien carecían de la experiencia y el entrenamiento de los guerreros profesionales, su número compensaba sus deficiencias. Equipados con lanzas, escudos y, en algunos casos, espadas, estos guerreros campesinos formaban la columna vertebral del ejército tribal. ¿Cómo se equipaban los guerreros germánicos y qué los hacía letales en combate? La respuesta a esta pregunta no reside en una descripción uniforme y precisa, sino en un mosaico de elementos que reflejan la sociedad fragmentada y en constante evolución del mundo germánico. Lejos de la disciplina y la estandarización del ejército romano, donde el equipo era provisto por el Estado y regulado hasta el último detalle, los guerreros germanos se armaban y equipaban según su estatus social, su capacidad económica y las circunstancias del momento. Esta falta de homogeneidad, lejos de ser una debilidad, demostró ser una fuerza adaptable y sorprendentemente efectiva en el campo de batalla. La ausencia de un Estado centralizado con la capacidad de equipar uniformemente a sus guerreros significaba que el armamento dependía en gran medida de la iniciativa individual y la riqueza familiar. Un guerrero germánico no nacía soldado. Se convertía en uno a través de la práctica, la experiencia, la adquisición, ya fuera por herencia, comercio, más frecuentemente, por el saqueo. Esta realidad contrastaba fuertemente con el modelo romano, donde la producción y distribución de armas eran una operación logística sofisticada. El arma más común, y quizás la más definitoria del guerrero germánico promedio, era la lanza. No una lanza ornamental reservada para la caballería de élite, sino una herramienta de guerra práctica y versátil.
Las lanzas germanas variaban en longitud y diseño, pero generalmente consistían en un asta de madera rematada con una punta de hierro. Su uso se extendía mucho más allá del simple lanzamiento. Era un arma de empuje en la formación, un apoyo al marchar y, en manos expertas, podía incluso ser utilizada para desequilibrar al oponente. La lanza no era un arma de último recurso, sino la espina dorsal del combate germánico, empuñada con destreza y empleada en una variedad de situaciones tácticas. El escudo, igualmente fundamental, era una pieza clave de la defensa individual y colectiva. Los escudos germánicos, a diferencia de los grandes escudos rectangulares romanos, scutum, solían ser circulares u ovalados, fabricados con tablones de madera unidos y cubiertos de cuero o tela. El borde a menudo estaba reforzado con metal para resistir mejor los golpes y desviar los ataques. El escudo no era simplemente un bloque pasivo para recibir golpes. Era una herramienta activa, utilizada para golpear al oponente, abrir espacios en la formación enemiga y proteger los flancos durante la maniobra. Los escudos eran a menudo decorados con símbolos tribales, representaciones de animales totémicos o incluso runas, imbuyendo al guerrero con un sentido de identidad y protección espiritual. En cuanto a las espadas, representaban un símbolo de estatus y riqueza. A diferencia de las lanzas y los escudos, que eran accesibles a la mayoría, las espadas eran más costosas de adquirir y mantener. La espada germánica, conocida como espata, era una espada larga, de doble filo, diseñada principalmente para cortar. Su posesión indicaba un mayor nivel de poder adquisitivo y, por lo tanto, un estatus social más elevado dentro de la jerarquía guerrera. Sin embargo, las espadas no eran exclusivas de la élite. Se obtenían a menudo a través del comercio con los romanos, ya sea legalmente en tiempos de paz, más probablemente, como botín de guerra. La presencia de espadas romanas en manos germanas es un testimonio de la interacción constante, a menudo violenta, entre ambos mundos. El uso de armadura, en cambio, era mucho menos común entre los guerreros germanos. Una cota de malla o un peto de metal eran lujos reservados para los líderes de la guerra y los miembros más acaudalados de la tribu. La mayoría de los guerreros confiaban en la protección de sus escudos y en su habilidad para evitar los golpes. Sin embargo, hallazgos arqueológicos demuestran la existencia de armaduras de cuero endurecido, posiblemente reforzadas con placas de hueso o cuerno, que ofrecían una protección más modesta pero asequible. Más allá de las armas y la armadura, el equipamiento del guerrero germánico incluía una variedad de elementos esenciales para la supervivencia en campaña. Cuchillos para la caza y la defensa personal, hachas de batalla, herramientas para construir refugios y encender fuego, así como provisiones de comida y agua, formaban parte del kit básico del guerrero. La capacidad de subsistir en el terreno, de aprovechar los recursos naturales y de adaptarse a las condiciones adversas era tan importante como la habilidad en el combate. La aparente falta de estandarización en el armamento germánico no debe interpretarse como una señal de inferioridad o ineficiencia. Por el contrario, la flexibilidad y la adaptabilidad eran precisamente las cualidades que permitieron a los guerreros germanos enfrentarse con éxito a ejércitos más organizados y mejor equipados. Utilizaban lo que tenían disponible, adaptando sus tácticas y estrategias a las circunstancias del momento. Desde la humilde lanza hasta la apreciada espada obtenida por el comercio o el saqueo, cada pieza de equipo contaba una historia de ingenio, resistencia a la feroz determinación de un pueblo en constante conflicto. La efectividad del guerrero germánico no radicaba en la perfección de su equipo, sino en su habilidad para utilizarlo con gran destreza y ferocidad. La pregunta resuena con lógica implacable. Si no poseían ejércitos profesionales al estilo romano, nutridos con recursos fiscales centralizados y dedicados a tiempo completo al arte de la guerra, ¿cómo se organizaban los pueblos germanos para enfrentarse a las legiones, a otras tribus o incluso a bestias salvajes en las profundidades de sus bosques? La respuesta, como suele ocurrir en la historia, es compleja y multifacética, anclada profundamente en su estructura social y cosmovisión. La ausencia de un ejército permanente no implica una ausencia de preparación. Al contrario, la guerra era una realidad constante en la vida germana, una posibilidad siempre latente que permeaba su cultura y sus instituciones. El ejército germano no era una entidad estática, sino una formación ad hoc, invocada cuando las circunstancias lo exigían. Su movilización, por lo tanto, era un proceso intrínsecamente ligado a las redes sociales, las obligaciones tribales, fundamentalmente el carisma y la autoridad de sus líderes. El problema fundamental reside en la dependencia de estas redes.
Sin un poder centralizado capaz de imponer una conscripción universal, la capacidad de movilización dependía del tejido conectivo entre familias, clanes y tribus. Esto otorgaba una flexibilidad notable. Las partidas de guerra podían ser pequeñas y ágiles, destinadas a incursiones rápidas o a la defensa de territorios limitados. Cuando la amenaza era lo suficientemente grande, podían crecer hasta convertirse en hordas masivas capaces de abrumar incluso a ejércitos organizados. Sin embargo, esta misma dependencia implicaba limitaciones cruciales. La lealtad tribal era volátil, susceptible a las ambiciones individuales, las disputas internas y la influencia externa. No todas las tribus respondían con la misma prontitud o el mismo fervor al llamado a las armas. La coordinación entre diferentes contingentes podía ser deficiente, y las deserciones, especialmente después de largas campañas o reveses significativos, eran un problema constante. En resumen, la flexibilidad tenía un precio: la imprevisibilidad. La lección crucial que debemos extraer de este sistema es que el liderazgo no se basaba tanto en la jerarquía formal como en el carisma personal y la demostración palpable de habilidad guerrera. Los caudillos germanos no eran nombrados por decreto ni legitimados por una tradición dinástica e incuestionable. Se ganaban su posición a través de la valentía en la batalla, la astucia estratégica, la capacidad de inspirar lealtad, crucialmente, la generosidad en la distribución del botín. Aquellos que demostraban estas cualidades atraían a su alrededor un séquito de guerreros leales, formando la base de una unidad de combate cohesiva. A nivel de organización interna, las unidades se estructuraban principalmente en torno a clanes y parentescos. Los guerreros de la misma familia o del mismo linaje luchaban juntos, reforzando los lazos de sangre y la confianza mutua. Esta estructura clánica no era uniforme. Cada contingente tenía su propia organización interna, sus propias tradiciones y sus propias formas de liderazgo subordinado. Dentro de un gran ejército germano, podías encontrar grupos de guerreros fuertemente armados y disciplinados, liderados por un jefe experimentado, luchando junto a grupos más pequeños y menos equipados, unidos principalmente por lazos de parentesco y un deseo común de participar en el saqueo. La diversidad en equipamiento y tácticas era, por lo tanto, una característica inherente a la organización militar germana. Algunos guerreros portaban lanzas y escudos, formando una línea defensiva relativamente sólida. Otros preferían el hacha de guerra o la espada, buscando el combate cuerpo a cuerpo. Los jinetes, aunque no formaban la columna vertebral del ejército como en otras culturas, jugaban un papel importante en el reconocimiento y las escaramuzas. Esta heterogeneidad, aunque a veces dificultaba la coordinación, también ofrecía una cierta adaptabilidad. La narrativa popular, alimentada en parte por relatos romanos que buscaban glorificar sus propias victorias y demonizar a sus adversarios, ha perpetuado la idea de un salvajismo germánico desprovisto de astucia militar. Es cierto que la agresividad y la ferocidad eran características distintivas de su estilo de combate, impulsadas por una cultura guerrera profundamente arraigada y un deseo de probar su valentía en el campo de batalla. Sin embargo, esta ferocidad no excluía el uso de tácticas complejas y adaptativas. Los guerreros germanos, lejos de ser meros peones en una carga ciega, demostraron ser maestros en el arte de la guerra, empleando una variedad de estrategias para compensar su, a menudo, inferioridad numérica y equipamiento. Más allá de la imagen caricaturizada, encontramos evidencia de la utilización de emboscadas, una táctica particularmente efectiva en los densos bosques y terrenos accidentados de Germania. Las emboscadas no eran solo una cuestión de esconderse y atacar por sorpresa, sino que implicaban un conocimiento profundo del terreno y una planificación meticulosa para atraer al enemigo a una trampa mortal. Los guerreros germanos utilizaban el entorno natural a su favor, creando obstáculos, caminos falsos y puntos de estrangulamiento para maximizar el impacto de sus ataques sorpresa. La formación en cuña, o swingford como se la conocen algunas fuentes históricas, es otra táctica que desafía la imagen simplista del guerrero germánico. Esta formación, con una punta afilada liderada por los guerreros más experimentados y mejor armados, buscaba romper las líneas enemigas, creando una brecha que permitiera el avance del resto de las tropas. El uso de la cuña requería disciplina, coordinación y una comprensión clara de la estrategia a seguir. No era una formación improvisada, sino un despliegue táctico cuidadosamente ensayado. Además de la estrategia de la formación, el aspecto psicológico de la guerra también era explotado al máximo. El barritus, un grito de guerra gutural y ensordecedor, no era simplemente una expresión de furia,
sino una herramienta diseñada para aterrorizar al enemigo, sembrar el caos y desmoralizarlo antes del choque de espadas. El Barritus, amplificado por el número de guerreros y el eco del entorno, buscaba romper la moral del enemigo, haciéndolo más vulnerable al ataque. La guerra de guerrillas, con incursiones rápidas, ataques relámpago y la capacidad de desaparecer rápidamente en el terreno circundante, era otra faceta importante de la guerra germánica. Esta táctica era particularmente efectiva contra las legiones romanas, acostumbradas a un tipo de guerra más formal y basada en el control del territorio. Los germanos evitaban los enfrentamientos directos cuando las condiciones no eran favorables, prefiriendo hostigar al enemigo, interrumpir sus líneas de suministro y desgastarlo psicológicamente. El eco de las hachas germánicas resonaba a lo largo de las fronteras del Imperio Romano, un grito de guerra que presagiaba invasiones y derramamiento de sangre. ¿Cómo fue posible, entonces, que esos mismos hombres, antaño archienemigos de la civilización romana, terminaran engrosando las filas de sus legiones, empuñando las armas en defensa de aquello que una vez juraron destruir? La respuesta, como la propia historia, es compleja y está tejida con hilos de conflicto, necesidad y transformación. Durante siglos, el Rin y el Danubio marcaron la línea divisoria entre dos mundos, el mundo ordenado y civilizado de Roma y el mundo salvaje e indómito de Germania. Las tribus germanas, un mosaico de pueblos con diferentes costumbres y lealtades, representaron una amenaza constante para la estabilidad del imperio. Desde las incursiones esporádicas hasta las grandes invasiones, Roma invirtió ingentes recursos en fortificar sus fronteras y repeler los ataques de estos guerreros feroces. El choque fue inevitable, una colisión de culturas y ambiciones que dejó un rastro de sangre y desolación a lo largo de la historia. Las primeras confrontaciones documentadas datan del siglo II a.C., con las incursiones de los cimbrios y teutones, que pusieron en jaque la mismísima existencia de la República Romana. Mario, con sus reformas militares, logró derrotarlos con un alto coste, marcando un punto de inflexión en la percepción romana de los germanos. No eran simples bárbaros, sino una fuerza a tener en cuenta. Julio César, en sus campañas en la Galia, se enfrentó a Ariovisto, líder de los suevos, describiendo en detalle sus costumbres guerreras y la organización social tribal. Tácito, en su obra Germania, ofreció una visión más profunda, aunque no siempre objetiva, de la vida, costumbres y virtudes de los pueblos germanos. Destacaba su valentía en la batalla, su lealtad a sus líderes y su desprecio por el lujo y la decadencia, virtudes que, irónicamente, contrastaban cada vez más con la sociedad romana. A pesar de la amenaza que representaban, los romanos no podían ignorar las cualidades marciales de los germanos. Su ferocidad en el combate, su resistencia física y su profundo conocimiento del terreno los convertían en valiosos guerreros. Pronto, la necesidad y la oportunidad llevaron a Roma a reclutar mercenarios germanos para engrosar sus legiones. Al principio, estos contingentes eran pequeños y formaban parte de las tropas auxiliares, pero con el tiempo, su número y su importancia fueron en aumento. La paga, la oportunidad de obtener tierras y el prestigio asociado al servicio en el ejército romano atrajeron a cada vez más germanos, transformando gradualmente la composición de las legiones. La integración de germanos en el ejército romano no estuvo exenta de problemas. Las diferencias culturales, lingüísticas y de lealtad generaban tensiones y conflictos. Sin embargo, la disciplina romana y la promesa de un futuro mejor lograron, en muchos casos, superar estas dificultades. Los germanos aprendieron las tácticas romanas, se adaptaron a su forma de vida y juraron lealtad al emperador, aunque esa lealtad a menudo estaba sujeta a sus propios intereses y ambiciones. A la vez, los romanos aprendieron de los germanos, adoptando tácticas de combate más flexibles y reconociendo el valor de la carga de caballería, una habilidad en la que los germanos destacaban. Este intercambio cultural y militar influyó profundamente en la evolución de ambas sociedades. Con el paso del tiempo, la influencia germana en el ejército romano creció de manera exponencial. Algunos germanos, gracias a su valentía y habilidad, ascendieron en la jerarquía militar, llegando a ocupar puestos de mando y adquiriendo un poder considerable. Individuos como Estilicho, un general vándalo que sirvió bajo el emperador Honorio, demostraron una lealtad inquebrantable al imperio y jugaron un papel crucial en la defensa de Roma contra las invasiones bárbaras. Sin embargo, esta misma influencia germana contribuyó, paradójicamente, al declive del imperio. La lealtad de estos generales germanos a menudo estaba dividida entre Roma y sus propias tribus,
y en momentos de crisis podían anteponer sus propios intereses a los del imperio. La debilidad interna del Imperio Romano, combinada con la presión migratoria de los pueblos germanos, propició la fragmentación del Imperio Occidental en el siglo V después de Cristo. Los mismos germanos que habían servido en el ejército romano se convirtieron en los líderes de los nuevos reinos germánicos que surgieron sobre las ruinas del imperio. Visigodos, ostrogodos, francos, vándalos y anglosajones, todos ellos, en mayor o menor medida, habían tenido contacto con la cultura romana y habían aprendido de su administración y organización. Estos reinos germánicos, aunque distintos en sus orígenes y evolución, conservaron elementos de la cultura romana y sentaron las bases para la Europa medieval. En definitiva, la historia de los germanos y Roma es una historia de conflicto y colaboración, de destrucción y creación, una historia que nos muestra cómo los enemigos de ayer pueden convertirse en los aliados de hoy, a la larga, en los constructores del futuro. El eco de las hachas germánicas, que una vez amenazó con destruir Roma, resonó en la Edad Media, marcando el inicio de una nueva era en la historia de Europa.